Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla Luis Luker. Y bueno, gracias a Dios estamos aquí en una lección más del curso de Apologética 1 y dando gracias a Dios porque bueno, hoy finalizamos el curso de Apologética 1 y bueno, hoy es como dije, hoy es la última lección, la novena lección. Y para nada más recordemos que estábamos viendo y finalizando con este curso, ¿verdad? De Apologética 1. Estábamos viendo el tema de las cosmovisiones. Entonces, para dar inicio de una vez y no alargar el tema, vamos a arrancar. Entonces, mis hermanos, como dije, es la última lección hoy, gracias a Dios, ¿verdad? Hoy llegamos a la novena lección de Apologética 1. Vendrán otros cursos, otras lecciones. Vendrán los otros que continúan Apologética 2, vendrán también Escatología 2, vendrá también Teología Sistemática 2, etcétera, todos los cursos que conllevan, ¿verdad? Para terminar todo lo que es el curso de teología, ¿verdad? De teología. Entonces, para formar buenos creyentes como debe de ser. Ahora, mis hermanos, lo último que habíamos visto fue que estábamos hablando, si más no me equivoco, del panteísmo. Eso era lo que estábamos viendo sobre los panteístas. Y habíamos visto, hicimos una pregunta que era, ¿qué creen acerca del mal? Entonces, creo que habíamos quedado ahí en la última lección. Entonces, vamos a comenzar ahí, esta lección, vamos a comenzar ahora, dentro del panteísmo. Dentro de lo que ellos creen, o sea, los panteístas acerca del mal, porque para ellos, recordémonos mis hermanos, que para ellos el pecado no existe, para ellos es algo irreal, que es irreal al final de cuentas para ellos. Ahora, yo no sé si ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, y esto que voy a decir, mucho se está mencionando, incluso se está mencionando hasta, y se habla y se expresa hasta dentro de los cristianos y dentro de las congregaciones, pero yo no sé si ustedes han escuchado hablar de lo que es el karma. Bueno, el karma pareciera una ley donde al final de cuentas, ¿verdad? Según ellos, no es pecado lo que se cometen, sino pero es como una experiencia, por así decirlo. Según ellos, ¿verdad? Hablando de los panteístas, según ellos, van a agarrar experiencia y según hayan actuado en esta vida. Ellos dicen que van, por ejemplo, ellos van a reencarnar en otra vida y dicen también que hay varios tipos de reencarnación según lo que ellos creen y consideran. Ahora, una es, por ejemplo, la reencarnación que dicen ellos que va de persona a persona. Ellos dicen que hay personas que van a reencarnar en otras personas, pero también hay otros que dicen que empiezan, por así decirlo, a recorrer desde los más esenciales elementos, que por ejemplo algunos van a reencarnar en una piedra, otros van a reencarnar en una cucaracha y ese tipo de cosas. Pero bueno, nosotros como creyentes sabemos que eso no es real, que eso no es cierto, porque nosotros encontramos en la escritura y a nosotros se nos enseña en la escritura y que cuántas veces muere el ser humano. ¿Cuántas veces muere el ser humano según la escritura? Una sola vez. Eso lo dice Hebreos. Hebreos 9:27 dice, ojo, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, aquí cuando habla de hombres está hablando de la raza humana, ¿verdad? Que está establecido eh, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. También, mis hermanos, en el Antiguo Testamento se nos da una imagen como muy vívida de lo que es realmente morir. Y es como dice, como agua que entre las manos o que cae sobre la tierra, se va y no se vuelve a recoger. Eso nos lo menciona también. Entonces, esta gente piensa en esto, ellos creen acerca del karma. Pero como dije, nosotros sabemos que eso no es cierto, no es verdadero. Ahora, vamos a ver, ¿qué podemos o qué podríamos nosotros decirles a ellos sobre todas estas doctrinas? ¿Qué podríamos responderles? Bueno, primero, nosotros podemos pensar, dado que ellos niegan, recuérdense que ellos niegan la razón o el valor de la razón, y no sé si ustedes se acuerdan que dijimos que ellos dicen que para que usted pueda comprender y entender a Dios, usted tiene que despegarse
totalmente de la razón. Incluso, recuerdan que vimos aquello, que ellos dicen que hay que escuchar el sonido del aplauso de una sola mano. Ridículo totalmente. Entonces, dado que ellos niegan el valor de la razón en cuanto a la realidad, entonces nosotros les podemos decir o podríamos decir que para negar algo o para aceptar algo, sí tenemos que hacer uso de la razón. No sé si me doy a entender. Entonces, fíjense, ellos niegan el valor de la razón. Y si nos quieren hablar, por ejemplo, de la reencarnación a nosotros y de que nosotros somos Dios y de que todo es Dios, ustedes saben lo que usted les puede responder en base a lo que acabamos de decir. Bueno, si vamos a hablar sobre algo que no tiene razón ni lógica, pues una pregunta aquí, ¿para qué perderemos el tiempo en eso? Es una pura pérdida de tiempo. Es decir, si vamos a hablar, porque cada quien puede hablar de un sueño o de lo que se imagina, entonces, mis hermanos, no tiene caso ni siquiera que discutamos sobre aquello que no tiene razón ni lógica. Entonces, no tiene razón ni lógica, entonces no vale la pena discutir de algo que de ahí no se puede, porque para poder hablar de algo se necesita usar la razón. Así de sencillo. Como segundo punto, eh, ellos creen que Dios es inmutable. Entonces, si ellos creen que Dios es inmutable, entonces la pregunta sería, si Dios es inmutable, entonces el hecho de que yo me tenga que dar, el hecho de que yo me tenga que dar cuenta de que yo soy Dios, eso no sería un cambio. Vuelvo a repetir esto. Ellos creen que Dios es inmutable, o sea, que no cambia. Pongan atención. Ellos creen que Dios no cambia. Entonces, la pregunta sería aquí. Si Dios es inmutable, o sea, si Dios no cambia, entonces el hecho de que yo me tenga, o ustedes o yo nos tenemos que dar cuenta de que somos Dios, eso no implicaría o no significaría un cambio. Entonces, esa sería la pregunta. Entonces, si para ellos Dios es inmutable, el hecho de que yo me tenga que dar cuenta de que yo soy Dios, eso es un cambio. ¿Se fijan? Entonces, rápido nosotros les podríamos derribar ese tipo de argumentos. Es decir, si usted se tiene que dar cuenta, usted se tiene que dar cuenta que usted es Dios, porque usted no sabía, pues entonces eso quiere decir que Dios, al menos al Dios al que ellos conciben, es un Dios cambiante, es un Dios mutable, porque tiene que darse cuenta de que usted es Dios. Entonces, Dios no sabía o no se daba cuenta y ahí ya hubo un cambio, así de sencillo. Ahora, como número 3, por ejemplo, otra vez, vamos a insistir, insistimos en que ellos dicen que la realidad es pura imaginación o que todos los hechos son irreales. Entonces, si todo en la vida, todo en el mundo es una irrealidad, y es una irrealidad, ¿por qué? Y voy a hablar, por ejemplo, recuérdense, yo voy a hablar de los altos, de los más grandes, de los personajes de ellos, de la cumbre, ¿verdad? De la high class de ellos, de los líderes. ¿Por qué entonces ellos se siguen casando? ¿Mm? ¿Se acuerdan lo que ya hemos dicho la vez pasada? O sea, si todo es irreal, todo es una ilusión, el dolor no existe y todo eso, entonces, y todo ese tipo de cosas, ¿por qué ellos se casan? ¿Por qué se siguen casando? ¿Por qué se siguen alimentando? Es decir, ¿por qué siguen comiendo? ¿Por qué comen? ¿Por qué si ellos sufren un accidente, cualquiera que sea, sufren dolores o tienen dolores? No sé si me doy a entender. Ahora, también pregunto, ¿por qué sus mujeres o su esposa, cuando dan a luz a sus hijos, por qué tienen dolores? O sea, si todo es un sueño, entonces ¿para qué tener familia? Me doy a entender. Si es que viven en la Matrix o viven en una ilusión o algo, entonces, ¿para qué tienen familias? Entonces, mis hermanos, es fácil volcar todas estas premisas de ellos, las premisas que ellos tengan. O sea, si todo es una irrealidad, entonces, ¿por qué seguir con la vida tal y como está? Si todo es irreal, ¿para qué la siguen continuando como si nada? Ahora, yo les comentaba, yo creo que en la lección pasada, si mal no me equivoco, espero no estar equivocado,
que para ellos, o ellos para que cuando no quieren que usted sea, vamos a ver un ejemplo, que usted sea tratado, si usted, por ejemplo, que no sea tratado, que si usted perteneciera a su grupo y usted se enferma, ellos van a impedir que a usted le llegue el auxilio médico. Ellos van a impedirlo. Incluso a sus mujeres, cuando sus mujeres están dando a luz o pariendo, ellos no quieren que los médicos se acerquen. Ojo, estos en Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos, incluso yo he visto noticias que han desobedecido el deseo de ellos y ellos han tenido que intervenir, o sea, el gobierno han tenido que intervenir para poder darle atención médica a la gente que está necesitada. O sea, se involucran, o sea, se meten no importando lo que ellos piensen. Entonces la pregunta es, si todo es una irrealidad, ¿por qué les afecta tanto la realidad? Así es simple. Si todo es irreal, si todo es falso, si todo es una ilusión, ¿por qué les afecta? Vean qué interesante. No sé si ustedes logran ver cómo es sencillo y no es complicado empezar a contestarle a gente como ellos. Es cuestión de escuchar nada más, de prestar atención a lo que están diciendo. Entonces, préstenle mucha atención a este tipo de personas, a lo que ellos dicen. Ustedes se van a dar cuenta que ustedes pueden volcar sus argumentos con lo que ellos mismos están diciendo. Es usar la lógica. Entonces, mis hermanos, hasta aquí terminamos lo que es el panteísmo. Hasta aquí. Y antes de continuar con el siguiente tema, que el tema que vamos a ver ahorita es el panenteísmo, no panteísmo, sino panenteísmo. Panenteísmo. Todo lo que lo que les he estado hablando hoy, lo que hemos estado viendo en general, es para que usted se enriquezca, es decir, para que usted pueda contestar cosas. Y si usted está leyendo lo que hemos estado viendo, o sea, si usted lo está escribiendo y usted lo está leyendo, o sea, no necesita usted no necesita preguntar. Ustedes aquí ya ustedes pueden empezar a contestar o a encontrar respuestas, solo que hay que estar leyendo. Yo lo dije que, por ejemplo, en el curso de hermenéutica, la hermenéutica es un curso que más que curso es algo que usted va a utilizar siempre en toda la vida. Y hay que estarlo repasando constantemente, porque hay cosas que se olvidan. Es igual esto, hay que estarlo repasando constantemente, estarlo leyendo y viéndolo, ¿verdad? Entonces yo les decía que desde el principio no tiene ningún caso de que yo haga estos videos y que yo venga y les hable acerca de apologética, de lo que es, de qué se trata y todo eso, si a usted no se le va a quedar grabado nada, y si usted no lo practica, y si usted no lo lee y no lo repasa. Y únicamente, mis hermanos, todo esto se graba a base de estar repitiendo la lectura, de estar tratando de comprender los conceptos que usted mismo, si yo supongo que usted ha escrito de lo que yo he venido hablando, creo yo, ¿verdad? Entonces, solo así. Ok. Entonces vamos a continuar y ahora sí, vamos a ir a ver ahora el panenteísmo. Panenteísmo. Repito, panenteísmo. Panen, como panen. Panenteísmo. Ahora sí iniciar. A esta cosmovisión, mis hermanos, se le llama también como teología procesal. A esta cosmovisión se le llama también o se le conoce como teología procesal. ¿Qué es eso, Luker? O sea, es aquello que está en proceso, o sea, que no está acabado, no está terminado, que aún no está concluida, eso es lo que significa. Es decir, que va en proceso. Todo lo que ellos están viviendo, los panenteístas, según ellos, todo lo que están viviendo es un proceso. Ahorita ustedes me van a comprender más cuando lo veamos en su debido momento. Esta cosmovisión, mis hermanos, como la que sigue, ¿verdad? Que sería el deísmo finito, son cosmovisiones o son filosofías muy, pero muy peligrosas, son peligrosísimas. Y son peligrosas, ¿saben por qué? Porque en ningún lado, número uno, en ningún lado se le reconoce o no hay ninguna iglesia que se reconozca como la de teología procesal o como deísmo finito, no hay ninguna. Y como no se reconocen, el peligro está en que los líderes o sus maestros o los pastores están metiendo
este tipo de cosmovisión en las enseñanzas de las iglesias. Así como lo oyen. Ese es el peligro. De hecho, los grandes maestros que han desarrollado el pensamiento procesal, como el deísmo finito también, además son personas que son gente muy reconocida en todo el mundo. O sea, son gente con dos o tres licenciaturas, con 2 o 3 maestrías, 2 o 3 doctorados. Así como ustedes lo oyen, por eso es peligrosísima. Es decir, son personas que se les reconoce, son gente como muy estudiosas, son gentes de grandes, maestros de grandes universidades, tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra. Pero como no reconocen que es un tipo, vamos a decir, de fe, vamos a decirlo así como de fe, bajo la cual ellos viven, ¿qué hacen? La enseñan y la han ido sembrando esto en la iglesia. Poco a poco lo han ido sembrando. Por ejemplo, yo les voy a comentar, esto es real. Mi hija tiene un DVD de historias bíblicas animadas. Es de la historia de la Biblia y de la creación y todo eso es animado, es una faulita. Un día, un día me acuerdo que yo me puse a ver un episodio, el primero, que es el episodio de la creación, o sea, del Génesis. Y me di cuenta de el tremendo peligro que se corre por no prestar atención y no tener en cuenta este tipo de teología procesal o deísmo finito. Porque el primero en este DVD, que es sobre el Génesis, dice esto. Pongan atención a lo que dice el video. Dice, cuando usted lo pone, dice esto: la historia de la creación. Ese es el título, la historia de la creación. Adán y Eva en el jardín. Ese es el título que aparece en el primer video del DVD. Pero escuchen lo que comienza diciendo. Dice, en un comienzo Dios se encontraba, decía, en un comienzo se encontraba Dios. La tierra estaba vacía y oscura. Dios miró sobre la superficie del mundo. Era el momento para que algo sucediera. Hágase la luz y la tierra, y se iluminó. Llamaré a la luz día y a la oscuridad noche. Entonces hubo oscuridad y luego luz, y ese fue el inicio del mundo. Ahora, yo pregunto, ¿eso es lo que se dice en nuestras Biblias? No. ¿El primer versículo de la Biblia dice eso? No, no lo dice. El primer versículo de la Biblia dice de esta forma: en el principio creó Dios. Ojo con esto. Y aquí dice, el video dice, en un comienzo se encontraba Dios. Así, la tierra estaba vacía y oscura. Vean que no dice en el principio creó Dios. Ahora, pongan atención porque algunos dirán, pero qué exagerado. Bueno, vean, en ese DVD, que es para niños, no estaba incluido en el principio creó Dios, no está incluido. Y repito, alguien de ustedes me podría decir, uy, pero Luke, qué exagerado, eso es para niños. Ok, yo pregunto, ¿cuándo es que se forma realmente una conciencia firme en el ser humano? Mis hermanos, pongan atención, es cuando están de niños. Si no educamos bien a nuestros niños en los primeros 7 años de su vida, nosotros vamos a tener problemas cuando ellos sean adolescentes y cuando sean jóvenes. Y es peligroso, mis hermanos, porque sin avisarlo, se le está enseñando a la iglesia ese tipo de doctrina, ese tipo de pensamiento. Usted ya lo dije, usted me puede decir a mí lo que usted quiera. Es que Luke, que exagerado, son para niños, es una caricatura o es un libro para dibujar, no sea así, es un muñequito, es esto y el otro. Yo y mi esposa, por ejemplo, le hemos enseñado a mi hija que lo que ahí dice realmente es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así, vean, por ejemplo, yo agarré a mi hija y yo le puse el video, yo se lo pongo a veces y ella ve las fauletas, pero yo le hago, mi amor, ahí falta algo porque dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces le agrego lo que le hace falta que ellos no ponen, porque la palabra lo dice en el Génesis 1:1 o Génesis del 1 del 1 al 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mis hermanos, yo esto se los comento para que ustedes se fijen, porque cuando nosotros estamos advertidos de algo, nosotros podemos poner nuestros ojos y vigilarlo, podemos estar atentos. El problema, mis hermanos, es cuando no estamos advertidos y cuando estamos dormidos, que la gran mayoría de la gente, ¿verdad? Que le gusta solamente el punchis punchis y gritos y revolcarse en el suelo y no quieren aprender de verdad la escritura, pero creen que son cristianos. Entonces, ese es el problema, que la gran mayoría están dormidos. Y como yo les decía, la lección pasada, y si nosotros no tenemos una mente crítica para lo que estamos oyendo, para lo que estamos viendo, o vamos en vamos así, en todas las áreas de la vida, para lo que podamos aprender, si nosotros nos lo comemos así como viene, como nos lo dicen, podemos estarnos comiendo herejías, podemos estarnos comiendo graves errores que van a repercutir en la vida de nuestros niños, de nuestros hijos, de los hijos suyos, de los nuestros, porque no los estamos cuidando. Así de sencillo. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar a ver el panenteísmo. Ahora, ¿qué creen ellos, los panenteístas, acerca de Dios y del mundo? Pónganlo ustedes como pregunta y ahí vamos a ir respondiendo. ¿Qué creen acerca de Dios y del mundo? Ahora, para que ustedes empiecen a formar una idea de por qué yo les estoy explicando todo esto, ¿verdad? ¿Por qué les estoy explicándoles todo esto? Como número uno, mis hermanos, como número uno, pónganlo ahí como un subpunto o le ponen ahí un inciso, no sé, como ustedes quieran. Entonces, número uno, el panenteísmo afirma que Dios y el mundo, perdón, el panenteísmo afirma que Dios es al mundo lo que el alma al cuerpo. Ya repito esto para no enredarlos. Número uno, el panenteísmo afirma que Dios es al mundo lo que el alma al cuerpo. Y bueno, justo así como yo se los estoy diciendo, así suena complicado y hasta nos hace pensar. Bueno, ¿qué significa eso, Luker? Mis hermanos, básicamente, el panenteísmo lo que dice es que Dios es al mundo lo que el alma al cuerpo. Aquí ya hay una analogía. ¿Qué nos dice a nosotros esta analogía entre Dios y el mundo o entre el alma y el cuerpo? Simple y sencillo, mis hermanos, que se necesitan mutuamente. Eso es lo que nos están diciendo, que se necesitan mutuamente. Y fíjense, esto es una tremenda herejía. Es decir, se necesitan mutuamente. O sea, un ser humano. O sea, yo con alma, yo soy Luis Luker y usted, por ejemplo, me escucha o me ve y yo tengo comunicación con ustedes, pero yo sin alma, ¿qué soy yo sin alma? Básicamente soy un cadáver, o sea, no tengo vida. Entonces, mis hermanos, ellos nos están diciendo esto, que el mundo sin Dios no tiene vida. Vean qué herejía. Si el mundo no existiera y no existiera nada, o sea, Dios estaría como un cadáver muerto, según ellos. Eso es lo que nos están diciendo. Pero eso no es el problema. El problema es que también dicen que Dios sin el mundo no tendría vida. Eso es una herejía. Número 2. Vamos a ver la número 2. Ellos dicen que Dios está en proceso de llegar a ser. No a ser, sino de ser. Llegar a ser. Por lo tanto, no es perfecto, sino que cambia como cambia el mundo. Ya repito esto. Dicen ellos, Dios está en proceso de llegar a ser. A ser. Que por lo tanto, Dios no es perfecto, sino que cambia como cambia el mundo. Vean, mis hermanos, esto es tremendo. Les voy a leer lo que escribió uno de sus grandes, entre comillas, iluminados. Él se llama Charles Hartshorne. Charles Hartshorne. Así, ahora yo se los voy a poner en la descripción porque es difícil el apellido, pero yo se los voy a poner. Este hombre escribió un libro que se llama Teología Natural de Nuestro Tiempo. Está en inglés.
pero hay unas partes ahí que lo pude conseguir, pero solo una parte. Se llama Teología Natural de Nuestro Tiempo. En inglés es A Natural Theology for Our Time, algo así. Espero que me hayan entendido, yo no sé inglés, perdón. Les voy a leer una fracción que dice así, de él, que escribió este hombre. Ojo lo que dice. En su último estado concreto, Dios se forma o se ha formado conjuntamente él y el mundo. No somos simplemente co-creadores con Dios del mundo, sino que en último análisis somos co-creadores con Él de Él mismo. Repito, yo les voy a dejar el link para que ustedes busquen esto. Ahora, si ustedes se fijan, y voy a darle rápido a ver si podemos ver el tema del deísmo finito, para que ustedes entiendan completamente la idea. Porque ellos nos están diciendo que Dios es un proceso. Entonces dicen que nosotros estamos creando a Dios y Dios nos está creando a nosotros. Y fíjense, nada más lo que están diciendo. Ellos ¿qué creen, por ejemplo, en cuanto al mal? Que es el siguiente punto. Como Dios dirige el mundo mediante su influencia, no puede controlar a todo el mundo, porque no en todos influye Dios. O sea, que todos aquellos que hacen el mal lo hacen porque Dios pues no tuvo la capacidad de influir en estas personas, así de sencillo. Es decir, no hubo manera de que él pudiera influir en esta persona. Además, fíjense en esto, para ellos Dios se está autorrealizando y con todo este mal que hay en el mundo, básicamente Dios se está autorrealizando. Ellos dicen también que para Dios incluso el mal es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué el mal es bueno para Dios, según ellos? Porque Dios está aprendiendo. Como se está autorrealizando, como está en proceso, entonces Dios está aprendiendo. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, mis hermanos, al final de cuentas, no puede parar el mal, porque si pudiera, no lo detendría. Eso dicen. Y eso es una enseñanza de esta teología procesal. No la detendría. ¿Por qué? Porque está aprendiendo. Está aprendiendo. ¿Se acuerdan lo que les dije del video de mi hija? Básicamente, ellos al no poner, perdón, ellos al no poner en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, al quitar todo eso, toda esa frase, ellos lo que están dando a entender de forma implícita es diciendo, que Dios no lo creó, que Dios está aprendiendo por algo de la creación, porque lo quitan, porque si no, se entendería de que Dios creó y punto. En el principio creó Dios y es tajante. Por eso ellos no lo agregan, por eso hay que enseñarles a los niños. Ahora, siguiente punto. ¿Qué podemos decir contra esta doctrina filosófica? Bueno, puesto que el panteísmo carece de explicaciones congruentes, nosotros podemos utilizar perfectamente los argumentos filosóficos para contradecir sus sofismas. Así de sencillo. Ahora, inicialmente, por ejemplo, en Grecia, aquí voy a explicar algo porque lo acabo de decir, los sofistas, yo dije contradecir sus sofismas, los sofistas, ¿qué es el sofismo? Es la razón o argumento falso con apariencia de verdad. Ahora, voy a hablar algo respecto a los sofistas. Inicialmente en Grecia, los sofistas eran personas muy apreciadas. Eran de verdad los sofistas o el sofismo era muy apreciado en Grecia. Pero fueron pero tan apreciados estos hombres y eran tan buscados que luego, posteriormente, sus propuestas se empezaron a corromper porque se vendían al mejor postor. Entonces sus argumentos se daban de acuerdo a cómo llegaba el billetico, ¿verdad? Así de sencillo. Así, mis hermanos, así nosotros encontramos también muchos sofistas, pastores que son sofistas, que inician muy bien, inician rectamente y después en el camino se tuercen y empiezan a vender las enseñanzas y a venderse ellos por el billete. Así los encontramos. Los vemos en la tele, los vemos en internet, gente muy conocida. Los cristianos los siguen a diestra y a siniestra. Usted, vea, yo me pongo aquí a dar nombres. Oiga, se quema
se incendia todo lo que es Roma. ¿Por qué? Porque la gente, como no está acostumbrada a oír este tipo de cosas, van a decir, jamás, Dios guarde, ¿cómo usted va a hablar de Dante Gebel? Oh, ¿cómo va a hablar de Ronnie Chávez? Hoy de Ana Méndez, hoy de Enlace Canal 23, ¿cómo va a hablar usted de los profetas? Y, porque son sofistas, los modernos, ¿verdad? Son gente que en algún momento iniciaron su vida bien, todo recto, pero se pervirtieron. A como llega el billete, así predican y así enseñan. Entonces, a lo largo de estos sofistas en Grecia, a lo largo del tiempo se pervirtieron. Por eso ahora, mis hermanos, hablar y decir que alguien está haciendo un sofisma, es decir, que me están diciendo algo falso, que hay un argumento que es falso, que eso es incoherente, que no puede ser. Entonces, eso básicamente es un sofisma. Así de sencillo para que ustedes lo tengan ahí, y es bueno que ustedes vayan adquiriendo también palabras y para que ustedes las vayan identificando. Ok, continuamos. Según ellos, dado que Dios cambia, como cambian los seres humanos, y puesto que el cambio no es parejo, debe haber una tremenda confusión en Dios, dicen ellos. Y vean, cosas como estas, hasta uno se puede hasta reír con ellos, uno se puede echar a reír de ellos. Porque si Dios cambia, mis hermanos, como cambia el mundo, pues resulta que unos van más adelantados que otros. ¿Pero en qué? En política, en economía, en filosofía, ¿en qué más? En la moda, ¿en qué? ¿En qué más? En todo eso. Entonces, ¿cómo va Dios? Díganme ustedes cómo va Dios. Porque si el mundo fuera parejo en sus cambios, entonces usted podría decir, bueno, está bien. Pero como no es así, usted los puede agarrar por ese lado. Y fíjense que esto del pensamiento o esto del panenteísmo lo ha agarrado mucho el movimiento feminista. Así como lo oyen. Porque nosotros vimos que el feminismo y el machismo ya sabemos que son cosa del pecado, esa raíz del pecado que nace. ¿Por qué dicen las feministas? Por ejemplo, las feministas dicen que Dios las hizo a ellas, dicen, Dios hizo a la mujer después del hombre, pero ellas dicen esto, porque echando a perder se aprende. O sea, Dios está aprendiendo. O sea, que el hombre lo hizo y vio que había muchos errores y después hizo la mujer y ya fue como más perfecto. No, mis hermanos. Dios hizo primero al hombre, que ellos dicen que Dios hizo primero al hombre mal, cosa que no es cierto. Ahora sí, déjeme, bueno, en este caso las feministas, ellas dicen eso, ¿verdad? Que Dios hizo, y ojo, perdón mis hermanos y mis hermanas, esto que yo acabo de decir, de que bueno, es que Dios hizo primero al hombre, que hay mujeres que dicen, es que echando a perder se aprende. Esto yo lo he escuchado de boca de cristianas, de boca de mujeres cristianas, de mujeres que están sirviendo, algunas predicando, otras enseñando, otras en algún tipo de liderazgo, etcétera, etcétera. Este tipo de pensamiento yo lo he escuchado en mujeres cristianas. O sea, a mí el feminismo, les soy honesto, no me preocupa que lo piense, porque no son hijas de Dios y no están convertidas al Señor. Entonces es muy común que por el pecado ellas se expresen y hagan todo lo que hacen. Pero que una mujer que diga que es una mujer de Dios, una mujer que sirve a Dios, tenga esta expresión, aunque sea de broma, deja mucho que decir. Así de sencillo. Terminamos aquí con el panenteísmo. Vean que no es muy complejo el asunto. Vamos a pasar al deísmo finito. Deísmo, de dedo. Deísmo finito. Ahora, para arrancar de una vez. Como el anterior, o sea, el panenteísmo, en el deísmo finito, ellos hablan o nos hablan de un Dios imperfecto. Y cada una de estas, mis hermanos, antes de continuar, cada una de estas cosmovisiones tiene su propia filosofía para decir el por qué Dios es imperfecto. En cuestiones de deísmo finito se piensa, o ellos piensan, que Dios no es perfecto, pero que tampoco es omnipotente. De hecho, fíjense que este movimiento se vio fuertemente apoyado por un hombre que se llama Harold Kushner.
Harold Samuel Kushner. Les voy a dejar también el enlace para que vean quién es este hombre. Harold Kushner, él escribió un libro que se vendió muchísimo y de hecho, dicho sea de paso, todavía se sigue vendiendo. Este libro se llama Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Yo no sé si usted lo ha visto. Obviamente, este hombre Kushner, era un rabí, era un maestro supuestamente de la ley, pero fíjense, pongan atención, él tuvo un problema muy fuerte, él tuvo una pérdida, él perdió a su hijo adolescente. Su hijo falleció en un accidente de tránsito. Entonces, él, él empieza a confrontar este hecho con Dios. Él se confronta. Entonces, él llega a razonar y él llega a pensar y él llega a decir, bueno, él dice, bueno, yo no puedo negar a Dios, no lo puedo negar, pero ¿por qué Dios permitió que mi hijo muriera? Él hace esa pregunta. Y entonces piensa, ¿por qué mejor no murió? Con esa pregunta lo que está diciendo es, ¿por qué mejor no murió el hijo del narcotraficante que vive allá en la esquina? Pudo haber pensado eso. Pudo haber pensado eso. ¿Por qué no muere gente mala? ¿Mm? ¿Por qué no se muere? ¿Por qué se muere la gente buena? Él piensa, mi hijo era un buen muchacho. Y comienza este hombre a confrontar y empieza a razonar y él dice, ya sé qué voy a hacer. No puedo negar a Dios porque Dios existe. Porque sí existe Dios. Porque yo soy un rabí, no lo puedo negar. Entonces él llega y dice, entonces él existe. Entonces es que Dios no es omnipotente. O sea, él está diciendo que a Dios no le alcanza o él no alcanza a todo el mundo. O sea, él dice que Dios tiene una falla. Mis hermanos, vean, este movimiento de deísmo finito corrió a tal grado que hay un hombre, también quiero que entiendan esto, hay un hombre que se llama Tony Campolo. Tony Campolo. Este hombre también ha escrito varios libros. Este hombre proviene de los bautistas, Tony Campolo, porque ya el primero que Kushner ya falleció, pero este Campolo, él viene de los bautistas, es decir, él es de un grupo fundamentalista de los bautistas. Y pongan atención, cuando Campolo escucha los razonamientos de Kushner, Campolo comienza a decir y a razonar y empieza a asimilar la doctrina del Rabí Kushner y él empieza a enseñarla en su iglesia. Así como lo oyen. Él empieza a enseñar esta doctrina de Kushner en su congregación, Campolo. Ahora, repito, yo les voy a dejar un link para que lo vayan a ver. Incluso diciendo que sí es cierto. Este Campolo dice, sí es cierto, que hay cosas a las que Dios no le alcanza su poder o que no alcanza, ¿verdad?, para cubrir todo su poder. Si él hubiera conocido, por ejemplo, este hombre Campolo, si él hubiera conocido, por ejemplo, el caso de nosotros aquí en Costa Rica, el caso de la bebita de Cabril, ¿se acuerdan ustedes la bebita Cabril? Que la desapareció el papá. El papá fue un hombre que embarazó a la hija de la mujer con la que él vivía, la embarazó una niña de 12 años, la embarazó aquí en Costa Rica y el hombre desapareció a su bebé y él no quería, él no la, no la, desapareció la bebita, así para resumir el caso. Si este hombre se hubiera dado cuenta de este hombre quien embarazó a esta niña de 11, 12 años aquí en Costa Rica, este hombre Campolo inmediatamente, él nos estaría diciendo a nosotros, pues hermanos, es porque Dios no es todopoderoso, por eso Dios no puede detener cosas como estas, diría él. Mis hermanos, ellos perdieron de vista el hecho de que dentro de la voluntad de Dios, pues está el que pasen algunas cosas como estas. Porque si Dios, porque sí, si Dios quisiera, Dios lo podría, así sencillamente lo podría permitir. Dios lo permite. Nosotros no tenemos las respuestas del por qué sí y del por qué no. Del por qué Dios sana a unos y por qué deja enfermos a otros. Yo no lo sé.
pero está dentro de la soberanía de Dios, es decir, es Dios quien decide. Porque a algunos les suceden cosas terribles, porque algunos pasan y otros no, es porque está en la soberanía de Dios. Pero nos podemos imaginar si, bueno, háganse en esta imagen, vamos a ver cómo se las pongo. Ustedes se imaginan si Dios a todos nos contestara las oraciones de cada uno de nosotros, imagínense cómo estaría el mundo. Yo no sé si ustedes vieron la película de Jim Carrey que era Todopoderoso, que se llama Todopoderoso. Ok, en una parte de la película, Jim Carrey hace una computadora, ¿verdad? Crea una computadora y comienza a contestar sí, 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 sí a todas las oraciones de todo el mundo. El mundo cae en caos. Unos quieren pegarse a la lotería, otros quieren casarse, otros no quieren aquí, y él le contesta la oración a todo el mundo. Entonces la computadora automáticamente dice, sí, bueno, vamos a hacer esta idea, esta imagen. Imaginémonos eso, ¿qué pasaría si Dios contestara las oraciones de todo el mundo? ¿Cómo estaría el mundo? Sería un caos. Imaginémonos que estamos en una fila está, y que una fila, voy a ver cómo lo pongo. Imaginémonos que alguno de ustedes está de un lado izquierdo y otros están del lado derecho, cada uno en una fila. Y que en nuestra fila, yo estoy en la derecha o yo estoy, digamos, en el equipo verde y usted está en el equipo azul. Y vamos a jugar mañana, ustedes y yo, vamos a jugar un partido. Ustedes son el equipo verde, nosotros somos el equipo azul. Entonces, los dos equipos, el verde y el azul, oramos a Dios y le decimos al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, que ganemos el partido por goleada, que seamos los campeones y que tú haz que tu nombre sea exaltado con nuestra victoria. Pero lo dicen los dos equipos. Entonces, ¿cómo puede entonces suceder que los dos equipos ganen el mismo trofeo? Mis hermanos, la dificultad, y en serio, imaginémonos cómo estaría el mundo si Dios contestara todo. A veces pedimos tantas necedades, de verdad. Es decir, repito, ¿qué pasaría si ustedes en el equipo verde y nosotros en el equipo azul le pedimos, Dios, danos la victoria, y Dios le concede la victoria a los dos? ¿Quién gana? Es incongruente, ¿verdad? Entonces, ahí está la soberanía de Dios para saber qué sí contesta y qué no contesta Dios, qué Dios hace y qué Dios no hace en su momento determinado. Así de sencillo. Les voy a leer algo que escribió Tony Campolo para que ustedes vean algo interesante. Vean lo que escribe Campolo y les voy a dejar, repito, el link de unas frases también que él ha dicho y cosas así. Ojo, 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 dice lo que dice Tony Campolo. Quizás haríamos bien en escuchar a los gustos del rabino Harold Kushner, que sostiene que Dios no es realmente tan poderoso como lo hemos afirmado. Sigue diciendo Campolo. O sea, como si fuera cierto que Dios lo hubiera reclamado, y dice, está hablando él, en ninguna parte de las escrituras hebreas dice que Dios es omnipotente. Kushner señala que la omnipotencia es un concepto filosófico griego, pero no está en la Biblia. En lugar de eso, la Biblia hebrea considera que Dios es poderoso, es decir, que Dios es una mayor fuerza en el universo que todas las demás fuerzas combinadas, pero no omnipotente. Así de sencillo, eso es lo que él dice. Entonces, vemos que él dice que el concepto de omnipotencia no existe en la escritura, dicen ellos. Ahora, mis hermanos, ahí ustedes en sus casas, ustedes pueden ponerle pausa al video. Hagan un ejercicio. Tómense ustedes unos momentos y construyan ustedes un razonamiento, un argumento para demostrar que Dios es omnipotente, para que ustedes tengan cómo defender este argumento. Así de sencillo, ustedes en sus casas. Si ustedes estuvieran en clase presencial, lo hacemos en clase, pero ustedes están en su casa o en donde estén, ustedes construyan un argumento que diga que Dios es omnipotente. Así de sencillo. Y ustedes van a tener ejercicios y prácticas y eso les va a ayudar. Bueno, vamos a continuar. Eso tiene que ver con Campolo y vimos lo de Kushner. Ahora, sigamos. Quiero preguntar, vamos a ver. Yo no sé si yo les hablé a ustedes del principio de Occam. No sé si yo les hablé de Occam o no sé, bueno,
Esto se da en presencial, pero no sé si yo les había, se da una investigación. Bueno, les voy a hablar de este hombre. Guillermo de Ockham, él también es un estudioso, o fue un estudioso, y se los voy a resumir muy rápido. Ockham, él argumenta, Guillermo Ockham, así, Ockham, él argumenta que la verdad se encuentra en las cosas más sencillas, o sea, ustedes pueden buscar las respuestas más sencillas y que no se me compliquen la existencia, básicamente es eso. Yo les voy a dejar un link para que vean quién es Guillermo de Ockham, para que ustedes lo puedan ver. Y les sugiero que puedan ir ustedes y buscar cuál es el principio de Ockham para que ustedes lo estudien y lo analicen, para que ustedes lo vean. Este ejemplo de Guillermo de Ockham lo han utilizado, por ejemplo, también Carl Sagan, cuando escribió el libro Contacto. Yo les voy a dejar ese libro también, Contacto. O si usted vio una película que era del año 97 que se llamaba Contacto, con Jodie Foster, ahí se menciona en 2 o 3 ocasiones el principio de Ockham. Y luego también una variante por ahí se le atribuyeron a Sherlock Holmes. Entonces se los voy a dejar los links para que ustedes puedan ver qué es el principio de Ockham y ustedes lo vean. Pero bueno, por ejemplo, hay una que se le llama, y les voy a dejar aquí, que es la navaja de Ockham, que cambió la ciencia. Yo les voy a dejar el link para que lo vean, que es la navaja de Ockham, la idea de un monje que haga guiado a mentes brillantes del medievo. Ahí ustedes lo van a tener, para que ustedes lo puedan ir a analizar y estudiar. Pero fíjense, mis hermanos, como siempre, vamos a ver, yo voy a hacer el papel del necio, el papel de la persona necia, del incrédulo, ¿verdad? Digamos, si ustedes estuvieran y yo, digamos, si yo les preguntara, yo les digo a ustedes, bueno, con eso, que ustedes monten, que ustedes demuestren que Dios es omnipotente, yo no sé si ustedes podrían conseguir versículos que digan que Dios es omnipotente, pero bueno, yo les puedo decir que no es cierto, que tienen versículos que digan que Dios es omnipotente. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque de verdad la Biblia no dice que Dios es omnipotente, no hay una palabra que diga que es. Ahora, nosotros podemos inferir, pongan atención, por aquello que ustedes vayan a buscar lo de Ockham y quieran construir argumentos, por eso les estoy diciendo esto, nosotros podemos inferir de la escritura que Dios es omnipotente y que la palabra omnipotente, así como tal, no existe en la escritura, así como tampoco existe la palabra Trinidad, pero porque no vengan estas palabras significa que es una mentira. No, no, eso es un concepto extraído de la escritura. Entonces, de ahí o de ciertas cosas nosotros podemos inferir sí la omnipotencia o la omnipresencia de Dios, que Dios contesta. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que dice o se nos traduce como todopoderoso, mis hermanos, nosotros, en el Antiguo Testamento, la palabra que se nos traduce como todopoderoso es la palabra que es El Shaddai. El Shaddai, que es el referencia de Strong, es 7706. De esta palabra, mis hermanos, se extrae y quiere decir aquel que es todopoderoso o que es o que es sobrevedor. Sobrevedor significa o es como un jefe militar, o tiene superior de los veedores, jefe militar, cuyas funciones eran semejantes a las de los modernos inspectores y directores generales. Ok, entonces, cuando nosotros encontramos esta palabra, el Shaddai, repito, que es aquel que es todopoderoso o que es sobrevedor, o todo se da a sí mismo, o que todo lo puede hacer. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos la palabra en el griego que es pantocrator. Pantocrator, 3841. Esta palabra pantocrator en el griego tiene que ver más con el gobierno, pero que es un gobierno que puede hacerlo todo. Es decir, la Biblia sí nos dice que Dios es omnipotente,
que no aparezca la palabra omnipotencia otra vez, no quiere decir que no sea cierta la doctrina o la verdad. Es decir, siempre usted tiene que estar pendiente. Por eso le digo, si usted va a construir un argumento que diga, mira, es que la Biblia no dice, como dijo Kushner y como apoya este Campolo, la Biblia no dice, así literalmente o textualmente no dice omnipotente, omnipresente, pero ahí está la enseñanza, ahí está el concepto para que ustedes estén muy pendientes de cada uno de esto. Por eso le digo, hay que escuchar bien y hay que prestar atención y hay que leer la Biblia, obviamente. Por eso es importante, mis hermanos, que ustedes y yo conozcamos la escritura, que conozcamos las doctrinas principales de la escritura. Porque si yo ahorita, por ejemplo, yo no les estoy advirtiendo que la palabra omnipotencia no se encuentra en la escritura, así como tal, sino que lo que ustedes van a encontrar es el Shaddai, o van a encontrar tanto Pantocrator, pues ustedes pueden sentir que les están moviendo el piso, ¿verdad? Algunos van a tambalearse y van a decir, uy, ¿qué hago? ¿Cómo defiendo esto si yo no tengo idea de qué es eso? Se van a sentir inseguros incluso para hablar, para defender esto. Entonces, mis hermanos, siempre, siempre piensen, hay palabras que nosotros utilizamos que encierran conceptos, pero esos conceptos están sacados de la escritura y podemos utilizar versículos como los de Job, por ejemplo, como los de Génesis, como en Isaías, como en todos lados de la Biblia, que Dios todo lo puede. Entonces, ¿qué es lo que hicieron Kushner y Campolo? Simple y sencillo, mis hermanos, perdieron de vista los atributos de Dios y entonces empezaron ellos a razonar en su mente. A través, mis hermanos, y a través de la historia, cuando entra el razonamiento del hombre para explicar a Dios, es cuando cometemos las más grandes fallas. ¿Cómo puede ser que una mente finita como la nuestra pueda definir, pueda enmarcar o pueda determinar quién es Dios o qué hace Dios? Ese es el problema, mis hermanos, con la humanidad. Ese es el grave problema. Si yo pudiera, mis hermanos, definir a Dios, y grabes esto bien, si usted y yo pudiéramos definir bien a Dios, entonces Dios no es Dios. Usted y yo seríamos Dios. ¿Por qué, Luker? Porque usted puede definir algo. Para mí, les voy a decir algo, para mí es un gozo tremendo que cuando yo no encuentro, por ejemplo, una respuesta, para mí es un gozo decir, bueno, es que sí, hay cosas que yo no entiendo de Dios, pero porque Él es muy, pero muy, pero muy, muy, muy superior a mí. Y por lo tanto, porque es muy superior a mí entonces, yo puedo confiar en Él. Yo puedo confiar en Él porque yo no lo puedo entender. Mis hermanos, si yo lo entendiera, pues, o ustedes, pues seríamos iguales, pero no. Dios es muy grande. Ahora, imagínense nuestra mente. Yo no sé si alguna vez le he puesto el ejemplo, pero vean a un chiquito, a un niño de 3 años, a su chiquito de 3 años o a su niña de 3 años. ¿Comprenderá su niño o su niña que por qué razón usted tiene que ir a trabajar? ¿Lo comprenderá? No, porque a veces entenderá por qué a veces tenemos que dejar a nuestros hijos en casa o en la guardería. No, no lo entienden. ¿Por qué los tienen que dejar en la guardería? No. ¿Lo comprenderán ellos? No. Por más que usted le diga a su hijo, hijo, mire, es que yo tengo que salir, tengo que ir a ganarme el dinero, que tengo que trabajar 48 horas por la semana. No, ¿lo entenderán los chiquitos? No, no lo entienden. No tienen la capacidad mental de comprender a un adulto. Es lo mismo con Dios, mis hermanos. Nosotros no podemos comprender a Dios y todas las herejías que han nacido de eso, es de no comprender a Dios, pero nos creemos, sí, muy inteligentes. Queremos encerrar a Dios en nuestros conceptos y en nuestros marcos y meterlo en una cajita y en nuestras definiciones. Y vean, mis hermanos, Dios no es así. Y cuando nosotros comenzamos a enmarcar a Dios o a decirle a Dios lo que Él es, pues imagínense, tenemos que empezar a mover todos los conceptos acerca de Dios, porque, por ejemplo, si Kushner y Campolo dijeron que Dios no es todopoderoso, pues lamentablemente van a tener que empezar a revisar su teología desde la creación. Así de sencillo. Entonces,
Por eso es que ellos dicen, en el principio estaba la tierra desordenada y vacía. O sea, ¿qué es lo que ellos quieren decir con esto? Que la materia siempre ha existido. Entonces Dios lo que hizo fue que tomó esa materia que ya existía y empezó a trabajar en ella. Pero Dios no es perfecto. Y le van saliendo cosas así mal y mal. Ellos dicen eso. Por eso nosotros un día dicen que un día un meteorito va a chocar con la Tierra porque se le escapó a Dios. Y por eso dicen, escuchen, que Dios lo que hizo para formarnos a nosotros, a los seres humanos, ellos dicen, es que Dios agarró una parejita de monos y entonces él empezó a trabajar sobre esta parejita de monos hasta que salimos las guapuras que salimos, o sea, nosotros. Mis hermanos, tienen que empezar a revisar toda su teología y tienen que empezar a cambiar conceptos y tienen que empezar a enseñarlos y bien. Otra vez, pero si a usted y a mí no nos avisan, usted va a estar, pero si a usted no le avisan, usted no va a estar prevenido. Si usted no tiene una mente crítica, usted no va a poder captar cosas o las cosas, y así como vienen, no las va a poder captar. Y escuchen, esto es un problema muy tremendo. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han leído o han escuchado algo de James Dobson. James Dobson, en uno de sus libros que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Yo solo tengo un problema en eso porque yo leí una parte del libro de él, en este libro. Tengo un problema con algo con Dobson. Es que cuando él está a punto de terminar este libro, él hace o él comete, para mí, quiero aclarar, para mí, una aberración. Eso lo quiero aclarar para mí. No estoy diciendo que para los demás no, pero para mí, que él le dice a la gente en el libro. Así textualmente se los voy a leer lo que él puso y les voy a decir en qué página. Básicamente dice que si usted tiene problemas, entonces que por favor usted perdone a Dios. Él dice, por extraño que esto parezca, estoy sugiriendo que algunos de nosotros necesitamos perdonar a Dios por las aflicciones de las cuales le hemos hecho responsable. Eso está en la página 261 del libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Cómo es eso, mis hermanos? Un hombre de Dios diciéndole a otro hombre o a otro ser humano que perdone a Dios. O sea, mis hermanos, yo aquí lo voy a decir, en los encuentros se ve mucho eso, perdone a Dios, de que tenemos que perdonar a Dios si Dios es perfecto. Los que hemos incurrido en violentar su pacto, su amor, en violentar, somos nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a perdonar a Dios? ¿Acaso que Él nos ha hecho mal? Es decir, lo que Él está diciendo es que, o sea, Dios se equivoca, o Dios comete pecado. No, Dios se ensañó con usted porque le cae mal a usted. No, mis hermanos, entonces, ¿de qué tendríamos que perdonar nosotros a Dios? Si Dios es todo bueno, todo lo que ha hecho Dios es bueno. El hombre mismo se ha ido causando tanto mal solito. Entonces no nos vayamos largo. Vean las noticias, vean lo que está pasando en su barrio, en donde usted vive. Mis hermanos, aquí en Costa Rica hace poco se dio aquí la gente se pavonea porque creen que porque lo que viven en condominios y creen que son la última Coca-Cola, pecadito. Hace poquito, en un condominio, en uno de los lugares más sobrevalorados, que es allá en Escazú, dos vecinos en un condominio muy fino. Uno mató al vecino a punta de balazos por pleitos entre vecinos. Así de sencillo. Véanlo en su barrio, vean el mismo ser humano. Somos los que nos estamos causando el daño, solitos. Pero cuando nos negamos a aceptar las cosas como Kushner, es cuando nosotros queremos empezar a justificar. Y si yo tengo que justificar a Dios, pues ya estamos mal. Porque Dios no necesita que yo lo justifique. O sea, como él dijo, dice Kushner, yo no puedo negar la existencia de Dios, pero sí puedo decir que no es omnipotente ni perfecto. Y, perdón. Y cuando nosotros, mis hermanos, perdemos, por ejemplo, un ser querido, sea un hijo, o sea, imagínense la cosa tremenda que puede ser eso. Pero si fuera así, de el aceptar lo que sucedió, mis hermanos, el llorar, el sufrir, el pedirle a Dios su consuelo, eso es lo que nos va a sanar.
Yo no conocía a este señor Kushner, y esto fue ya hace años. Y creo que este hombre sí ya murió, y con vean qué triste, porque este hombre tuvo que haber muerto con un profundo dolor en su corazón por la pérdida de su hijo. ¿Por qué? Porque no permitió que Dios trabajara sobre ese dolor, porque él, básicamente, Kushner, lo desechó. Desechó al Dios bíblico, él lo desechó. Él creó a su propio Dios a su imagen y a su semejanza. Y bueno, al final de cuentas, lo que están tratando de hacer estos hombres, estamos en el deísmo finito, es, o la teología procesal, es justificar a Dios. Y sí, vamos a justificar a Dios, entonces, y si lo vamos a justificar, entonces ya la volamos, ya la sacamos del estadio, dirían. Entonces, y aquí hago la pregunta, ¿qué dicen ellos? Y con esto ya voy finalizando. ¿Qué dicen acerca del mundo los deístas finitos, o la teología procesal? Bueno, ellos creen que fue Dios, que fue creado Dios de la materia ya existente. Creen que fue creado el mundo por Dios, que el mundo fue creado por Dios de la materia ya existente en el universo. Entonces, como creen que no es perfecto, que Dios no es perfecto, por eso hay tantas fallas en el mundo, dicen ellos. Es decir, ¿como cuáles fallas? Pues los grandes terremotos, los huracanes, etcétera, etcétera. Entonces, como el nivel de Dios no es perfecto, el universo tampoco es perfecto. Por eso causa tanto mal. Por lo tanto, mis hermanos, la existencia del mal es la prueba principal que avala la cosmovisión de los deístas finitos. Por ejemplo, también ellos dicen que si este mundo es lo mejor que pudo haber creado Dios, o sea, entonces el Dios en el que nosotros creemos tiene problemas muy serios, dicen ellos. Es decir, y lo dicen en tono de burla, dicho sea de paso. Ahora escuchen esto, escuchen lo que escribió Bertocci en la introducción a la filosofía religiosa. Él escribe y dice, si Dios es omnipotente y por lo tanto creador de tanto mal, ¿cómo puede ser bueno? Dice Bertocci. O si es bueno y no creó el mal, entonces, ¿realmente será omnipotente? ¿No será más bien que haya algo fuera de control muy a pesar de su voluntad? Y esa es la razón de que exista tanto mal. Y finalizo con esto, mis hermanos. Entonces, de esto que dijo Bertocci ya. Entonces, cuidado, mis hermanos. Mucho, mucho cuidado con lo que nosotros estamos viendo, con lo que estamos enseñando y cosas que están sucediendo en el mundo. Otra vez, en estas doctrinas entran, este tipo de doctrina entra como la humedad en la casa. Yo supongo que alguna vez usted ha tenido humedad en su casa. Cuando usted se da cuenta es que usted ya tiene humedad en su casa. Y cuando usted ya lo está notando es porque ya la pared de la pared y el repello de la pared se le está descarapelando, se está despintando y se está cayendo ya a pedacitos, así, a pedazos de la pared, ¿verdad? O sea, no llega, nosotros sabemos que la humedad no llega así como con una cimarrona, ¿verdad? Tum, 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 cantando, haciendo ruido, y aquí vengo yo soy la humedad, pim, pim, pom, pom, pom. No, 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 no llega haciendo ruido. Ese tipo de doctrinas no llegan así. Hermanos, este tipo de doctrinas entran como la humedad y la gente las empieza a asimilar poco a poco, y entonces se empiezan a encontrar respuestas del por qué tanto dolor, del por qué la tierra sufre, del por qué el ser humano, de que por qué tanto niño muerto. Así es como llega y se mete como la humedad. Mis hermanos, finalizamos este curso de Apologética 1 con esto, con el deísmo finito, agradeciendo a todos y a cada uno de ustedes de verdad por seguir el canal, por estar aprendiendo, y más allá de eso, enseñen, aprendan y enseñen bien. Y entonces nos veremos en los siguientes cursos, en los siguientes cursos que vienen, para seguir aprendiendo más y poder estar bien preparados para toda buena obra y ser buenos obreros delante del Señor. El Señor me los continúe bendiciendo y nos escuchamos en los siguientes cursos. Que el Señor me los bendiga. Chao, hasta pronto.